¿Y si te dijera que una joven desheredada, perseguida por su sangre y traicionada por su propio linaje, terminó convertida en la monarca más temida, respetada y poderosa de su era? Esta es la historia de Isabel I de Inglaterra, una mujer sin corona, sin aliados, sin derechos al nacer, que reescribió el destino de un reino entero con inteligencia, astucia y voluntad de hierro. La reina virgen, la última Tudor, la soberana que enfrentó imperios sin jamás inclinar la cabeza. Nacida para ser sacrificada. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533, hija del rey Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Desde el primer aliento, fue una decepción. Su padre esperaba un varón. En lugar de eso, una niña. Y pronto, esa niña se convertiría en el símbolo viviente del fracaso de una reina. Apenas 3 años después, su madre fue acusada de adulterio, incesto y traición. Ana Bolena fue decapitada. Isabel, que apenas podía entender el mundo, quedó marcada para siempre. Declarada ilegítima, apartada de la línea sucesoria, degradada a Lady Isabel. Su destino parecía sellado, un nombre olvidado en los márgenes de la historia. Pero incluso en la oscuridad, Isabel aprendió. Aprendió a leer antes que muchas niñas hablaran. Dominó el latín, el griego, el francés, la diplomacia y el arte de ocultar lo que pensaba. Su infancia fue una escuela de supervivencia. Cada gesto debía ser calculado, cada palabra medida. Porque en la corte Tudor, un desliz costaba la cabeza. Entre hermanos y traiciones. Cuando su medio hermano Eduardo VI ascendió al trono, Isabel se mantuvo cerca, pero nunca demasiado. Sabía que el poder quemaba. Eduardo, enfermo y débil, no reinó mucho. A su muerte, Inglaterra cayó en el caos. Luego llegó su media hermana, María Tudor, hija de Catalina de Aragón, católica ferviente, enemiga de los reformistas, y profundamente desconfiada de Isabel, símbolo viviente del protestantismo. Bajo el reinado de María, la hoguera ardió sin descanso. La sangre protestante tiñó las plazas de Londres. Isabel, a pesar de su prudencia, fue arrestada. Acusada de conspirar contra la corona, fue enviada a la Torre de Londres, la misma prisión donde su madre había aguardado la muerte. Durante semanas, Isabel vivió con el miedo constante de ser ejecutada. Pero no hubo pruebas, solo sospechas. Y las sospechas no bastaban para cortar una cabeza real. Aún. Liberada pero vigilada, Isabel esperó. Nunca se rebeló, nunca habló de más. Esperó a que la historia le diera su turno. Y ese momento llegó en 1558, cuando María murió sin dejar herederos. Isabel, con apenas 25 años, fue proclamada reina de Inglaterra. Inglaterra estaba rota, dividida por la religión, aislada por sus vecinos, pobre, vulnerable. Todos esperaban que Isabel fracasara, que fuera una marioneta en manos de sus consejeros, que buscara un esposo que gobernara por ella. Pero desde el primer día, Isabel dejó claro quién mandaba. Se negó a casarse, se negó a ceder poder, se negó a ser una figura decorativa. Su primer acto fue restaurar el protestantismo, pero sin persecuciones masivas. Mantuvo la balanza entre la tradición y la reforma. Su habilidad política fue magistral. Ofrecía seguridad a todos sin ceder ante ninguno. Los embajadores extranjeros no podían descifrarla. Era encantadora, pero impenetrable. Carismática, pero letal si era necesario. Su corte se convirtió en un teatro de intrigas, poesía y diplomacia. Y ella, en la gran actriz del escenario real. Durante décadas se debatió con quién debía casarse. Reyes franceses, archiduques austriacos, nobles ingleses. Uno tras otro, fueron rechazados o descartados. ¿Amaba a alguien? Muchos señalan a Robert Dudley, su amigo de la infancia y favorito de la corte. Pero si hubo amor, quedó enterrado bajo el deber. Isabel comprendía algo que nadie más parecía aceptar. Casarse era entregar poder. Y ella no iba a compartirlo con nadie. Su pueblo comenzó a llamarla la Reina Virgen. Su cuerpo pertenecía a Inglaterra. Su lecho estaba vacío, pero su trono era firme. En 1588, el conflicto con España estalló. Felipe II,
rey del mayor imperio del mundo, lanzó su temida armada invencible para invadir Inglaterra y devolverla al catolicismo por la fuerza. Isabel no se escondió. Viajó hasta Tilbury y frente a sus tropas pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia. Sé que tengo el cuerpo débil de una mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Y de un rey de Inglaterra. La armada fue destruida. Las tormentas y la astucia naval inglesa se combinaron para derrotar al gigante. Isabel no solo había resistido, había humillado al mayor poder de Europa. Los años siguientes marcaron el apogeo de Inglaterra. Se expandieron los horizontes, floreció la cultura y nacieron figuras como William Shakespeare. Londres se convirtió en un centro de arte, comercio y poder. Isabel inspiraba temor y respeto, pero también devoción. Durante 44 años, gobernó sin esposo, sin hijos, sin rendir cuentas a nadie. Su imagen, adornada con joyas, pelucas y símbolos de eternidad, fue cuidadosamente construida. Se convirtió en mito viviente, pero el precio fue la soledad. En sus últimos años, Isabel envejeció en silencio. Todos sus consejeros más fieles murieron. Ya no bailaba, ya no se mostraba en público. En 1603, a los 69 años, cerró los ojos por última vez, y con ella se apagó la dinastía Tudor. Isabel I no fue perfecta, fue dura, calculadora, incluso cruel cuando lo creyó necesario. Pero en un mundo dominado por hombres, construyó un reino desde las cenizas. Sobrevivió a complots, guerras, traiciones y prejuicios. Gobernó sola, y gobernó mejor que muchos reyes. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de independencia, astucia y poder femenino. No necesitó un rey, no necesitó un heredero, porque Isabel no dejó un hijo, dejó una era. Suscríbete a Historia Medieval para descubrir los secretos mejor guardados de las coronas más sangrientas de la historia. Si te apasionan los grandes relatos del pasado, regálame un like y activa la campana, porque esta historia apenas comienza.